Siempre he dicho que se predica con el ejemplo y no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Yo no puedo obligar a nadie a que tengan hábitos saludables, pero si ellos observan y ven en mí, yo creo que inspira también a seguir los mismos patrones o a tener buenos hábitos. Cuando sanamos tu intestino, cuando sanamos tus hormonas, controlamos tu metabolismo, es decir, abarcamos todos los pilares, eso va a pasar, vas a bajar de peso y empezamos a ver resultados y eso es súper satisfactorio para mí. Bienvenidos en Los Zapatos, un podcast de emprendimiento y redes sociales, temporada 4. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es experta en salud integral y medicina funcional. Pocas personas conocen de esta rama y lo importante que es. Ella no trata síntomas, sino busca la raíz del problema. Si quieres aprender de hormonas, intestino, metabolismo y ver el cuerpo de manera integral, tienes que quedarte hasta el final. Y un detalle muy importante, es mi caso viral. Pasó de tener 800 seguidores a más de 21,000 seguidores en menos de un mes. Ella es mi esposa y madre de mí. Hoy nos ponemos en los zapatos de la doctora Gabriela Moscoso. ¡Bravo! Bueno, estimada Doc, primero te quiero agradecer por estar el día de hoy con nosotros. Me costó muchísimo convencerte. Ya hace algunas temporadas atrás te vivía diciendo que me gustaría entrevistarte para que más personas conozcan sobre esta rama. Pero bueno, ya hice una pequeña introducción sobre ti. Ahora cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela Moscoso, soy médico funcional, soy mamá también, soy la esposa de Paul y bueno, me dedico a ayudar a las personas a sanar sus problemas desde la raíz. Gaby, cuéntame, ¿desde cuándo empezó este tema de la medicina funcional para ti? Para mí, bueno, el tema de la medicina funcional empieza por un interés más o menos cuando yo termino bueno, de hecho desde antes de estar en el internado. Pero en el internado yo decía, bueno, quizás aquí me doy cuenta qué es lo que me gusta, porque todavía no estaba como tan clara en esto de qué se trataba la medicina funcional, si era algo como aplicable en nuestro medio o algo a lo que yo podía acceder a estudiar fácilmente. Entonces, como que lo dejé de lado por un momento, a pesar de que lo conocía desde hace mucho tiempo atrás. Y en el internado dije, bueno, ahora es el momento, como nos decían, en el que ustedes se van a dar cuenta qué es lo que les gusta y a qué se quieren dedicar. Sin embargo, yo pasaba las diferentes rotaciones y decía, no, esto no me gustó mucho, no, esto tampoco, y como que sentía que me iba quedando sin opciones. Al finalizar, y bueno, luego de todas las experiencias que fui viviendo en este año de internado, yo dije, no, definitivamente como que no me siento tan alineada con la medicina tradicional. Y en ese entonces decidí irme a Estados Unidos porque tuve la posibilidad de hacer unas pasantías en una clínica, un voluntariado, y dije, bueno, voy a probar y ver qué pasa. Yo pensé que tal vez me iba a convencer como de que de cierta forma sí podía quedarme con la medicina tradicional y estar a gusto con eso, y más bien fue y produjo el efecto contrario. Entonces esta es una experiencia que realmente marcó mi vida porque al trabajar en esta clínica atendía a pacientes. Mi tarea básicamente consistía en recibir al paciente con su carpeta y revisar la lista de medicamentos que el paciente tomaba. Entonces me encontraba con pacientes que tomaban entre 15 o hasta 20 medicamentos diferentes, y esto realmente me impactó demasiado y dije, no, tiene que haber otra forma de hacer las cosas. No puede ser que la gente esté tan medicada y se le esté dando soluciones temporales a sus problemas. Hay que hacer algo más. Entonces ahí dije, no, la medicina del estilo de vida o la medicina funcional es lo que va a funcionar para estos pacientes y para toda la población. Bueno, vamos a entrar a este tema de romper el hielo. Creo que ya nos adelantamos un poquito al tema que queremos entrar, pero empecemos con unas pequeñas preguntitas. Gaby, ¿tuviste que alejarte de personas para hacer lo que te gusta? De mi círculo cercano yo pienso que no, más bien he sentido como mucho apoyo, mucho soporte, pero siento que sí hay gente alrededor que tal vez todavía
quizás por falta de entendimiento o de información, no comprenden bien todavía de qué se trata la medicina funcional y obviamente no les juzgo porque es algo bastante nuevo, sobre todo en Ecuador, en Latinoamérica, aunque siento que hay países que están mucho más avanzados que nosotros, por ejemplo, Colombia, México, en los que la medicina funcional realmente ahorita es como lo que está más en boga. Entonces siento que hay gente que de pronto como que todavía juzgo un poquito, pero de mi círculo cercano no, siento que no he tenido que alejarme de personas. ¿Alguna vez pensaste esto no va a funcionar y aún así seguiste? Sí, muchísimas veces, la verdad, justamente por lo que comento y la verdad siento que sigue siendo difícil, pero pienso que es la medicina del futuro, entonces eso me hace confiar en que estoy en el camino correcto. ¿Trabajaste gratis al inicio en algo que te gusta? Bueno, he trabajado, por ejemplo, en el voluntariado, era obviamente sin paga. Siempre me ha gustado este tema de tratar de ayudar y no necesariamente esperando algo a cambio. Entonces, desde que estaba en la universidad, igual hacía voluntariado en el hospital con niños, cosas de este tipo que realmente me ayudaban y me gustaban mucho también como para complementar mi carrera y mis actividades. ¿Alguna vez publicaste un video que te daba vergüenza y tal vez lo quisiste borrar? Sí, muchas veces. Sí, sí, porque claro, uno se ve y dice, empieza a encontrarse un montón de defectos, entonces dice, ay, no me gusta esto, lo otro, pero luego entendí que la gente realmente no se está fijando en esos detalles como uno ve, sino está fijándose en el contenido, que es lo más importante. ¿Hubo un momento que sentiste que los estudios no te estaban sirviendo para lo que haces? A ver, siento que tal vez me pasó en la universidad, como que veía ciertas cosas que decía, no, esto no lo veo como tan aplicable, no lo voy a utilizar. Sin embargo, todas las bases que he recibido considero que son importantes igual para los conocimientos que tengo hoy. ¿Qué crees que te cambió la vida? Ser mamá, Ya. sí, sí, yo creo que ser mamá me sacó de mi zona de confort. em, Me ayudó a ver las cosas, la vida de una forma totalmente distinta. Y también me hizo dar cuenta que el trabajo es fácil, como más fácil tener un trabajo o trabajar para alguien que emprender y sacar nuestra marca personal adelante. Entonces sí ha sido como un gran reto, pero pienso que tal vez si no hubiera sido mamá, seguiría en el mismo lugar. ¿Siempre fuiste o te hiciste saludable? A ver, yo creo que siempre fui en parte porque mi mami nos crió como con muy buenos hábitos de alimentación, incluso en los almuerzos familiares a veces revisábamos etiquetas, cosas así. Entonces, claro, desde ahí como que fui teniendo siempre la idea de que había que hacer mejores elecciones en la vida en general. Sobre nuestra salud. De ahí, bueno, con el tema del deporte, yo creo que son más o menos tal vez más de 15 años que llevo haciendo ejercicio. Esto no me inculcaron más bien en la familia, no era algo como tan común, pero yo siempre sentí el deseo de como moverme, estar activa y luego ir complementando con la parte nutricional que llegué a aprender mucho más ya cuando estuve en la universidad. No en la universidad, porque en la universidad nunca nos enseñaron nada sobre nutrición, no tuvimos ni siquiera un módulo ni un curso, peor una materia, sino fue porque a mí me gusta ver un tema que me apasionaba mucho, entonces empecé a leer, a investigar y sentí muchísima afinidad con la nutrición. Entonces, desde ahí fui teniendo esta pasión y de hecho yo quería ser nutricionista por cosas de la vida. Terminé la carrera de medicina, me gustó mucho también, entonces me quedé ahí. Pero yo creo que sí, tuve mucha información desde pequeña y muchos hábitos también saludables en casa que me ayudaron y me han ayudado a ser lo que soy hoy. Claro, o sea, yo también desde que entré contigo, al comienzo me parecía un poco como exagerado en el estar comiendo y empezar como a probar, a decir, bueno, esto tiene este otro. Era como que el tema de conversación en la comida es como los alimentos. Y, y sí, bueno, por ejemplo, yo tuve se puede decir que un cambio radical en, en saber qué es lo que funciona y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo. Y poco a poco también siento que al vivir contigo he ido cambiando mis hábitos o a pesar de que a veces me da ganas de comerme un hot dog, por ejemplo, que también me entran esas ganas,
Eh, Sé que no está bien, sé que no lo voy a hacer todos los días, pero como saben decir, no sé, una vez al año no hace daño. Es un tema como de cambiarse chip. También, como siempre te decía, tú eh, ya tienes como conocimientos por tu familia, desde tu mami, que siempre tuvo la tendencia más al orgánico, a los productos naturales, mucho antes de que exista este tema del producto orgánico, que las personas no entendían mucho sobre el tema de los pesticidas, los tóxicos en los alimentos, en los plásticos, por ejemplo. Y como te digo antes, a mí me parecía eso una exageración, pero ahora, con toda la información que hay, sé que es una realidad. Entonces, a la final, yo creo que el tiempo te termina dando la razón. Sí, totalmente. Yo también siempre he dicho que se predica con el ejemplo y que también no se quiere ayudar, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Entonces, yo no puedo obligar a nadie, no puedo obligarle a mi esposo, no puedo obligarle a mi hijo, al resto de mi familia o a mi círculo cercano a que tengan hábitos saludables. Pero si ellos observan y ven en mí estos hábitos y ven que estoy sana, que estoy feliz, que me mantengo bien, que no tengo enfermedades, yo creo que inspira también a seguir los mismos patrones o a tener buenos hábitos. ¿Crees que el cuerpo avisa antes? El cuerpo siempre nos da señales que muchas veces ignoramos y empezamos a normalizar ciertos síntomas, empezamos a sentirnos fatigados, cansados, a tener dolores de cabeza o, por ejemplo, pacientes que dicen, no, yo simplemente no puedo bajar de peso o pacientes que se acostumbran a no tener una buena calidad de sueño y son síntomas que siempre tienen una explicación. Entonces siempre debemos tratar de buscar y de escucharle al cuerpo sobre todo para encontrar cuál es ese mensaje que nos quiere dar antes de que sea tarde y de que se vuelva una enfermedad o una condición grave. Gaby, ¿cuáles son hábitos que crees que deberían mejorar las personas? Bueno, en general, la alimentación, evitar los alimentos ultraprocesados, tratar de priorizar alimentos que vengan de la naturaleza, el movimiento, que es algo que no nos puede faltar en nuestro día a día, elegir una actividad que disfrutemos hacer. En cuanto, por ejemplo, al sueño, mantener una buena rutina, una buena higiene de sueño, porque el sueño es fundamental para que el cuerpo, las células se reparen. Sí, bueno, también podríamos añadir evitar la exposición a tóxicos. Ahora vamos a entrar en el segmento de respuestas rápidas. Gaby, dime un libro que te marcó. El poder de la hora. Película que podrías ver 1000 veces. Me encanta Ratatouille. Ya, siempre me dices de esa película, pero yo nunca me he visto. Serie que te enganchó. No soy muy de series ni de tele en general. La que a todos los médicos creo que nos gusta, Grey's Anatomy o Doctor House, pero me he visto súper, o sea, nunca he sido de sentarme a ver las series por capítulos y en orden, sino siempre como que un capítulo así al azar, pero rara vez, realmente no veo mucho televisión. Canción. No tengo una favorita. Género. Me gusta muchísimos géneros y me gusta la música antigua, música de los 70s, 80s, 90s, me gusta escuchar de todo un poco. ¿Cuál es tu signo? Virgo, Perfeccionista. siempre. Color. El beige. Creador que admires este momento. Este momento, bueno, la verdad la primera que se me viene a la mente es Sasha Fitness. Ya no es como tan alineada a lo que hago ahora, pero creo que fue una de mis grandes inspiraciones. Yo le seguí desde sus inicios y realmente con ella empecé a aprender de nutrición y me interesé mucho. Entonces creo que podría ser como uno de mis primeros referentes. ¿Cuál es tu comida favorita? Creo que no tengo una favorita, pero cualquiera que cocine mi mami. Persona que más te inspira. Mi hijo. Rutina que no negocias en tu día. Bueno, ahora el ejercicio. Sí, o sea, he tenido etapas de mi vida en las que sí he estado como súper constante, otros no tanto, pero en este momento estoy como bastante dedicada y siento que es mi momento del día, entonces eso es mi rutina no negociable. Algo que pocos saben de ti. Me encantan los animales. En algún momento de mi vida pensé estudiar veterinaria eh, porque me gusta muchísimo. ¿Cómo empezaste con tu marca personal? Con mi marca personal, bueno,
Antes de doctora Gabriela Moscoso en redes, cuando estaba en la universidad, abrí una cuenta en Instagram que se llamaba Good Food, Good Life y empecé a subir contenido. Hacía fotos de recetas. Básicamente en ese tiempo Instagram era más como carrusel, no, ni siquiera carruseles, sino post, una foto. Entonces subí una foto de mi desayuno con la receta y empecé a tener interacción y a la gente le gustaba, pero luego dije, no, como que no sé, la verdad, no. Tal vez no me di el tiempo como de mantener o tal vez no me imaginé lo que podía hacer a futuro, como que ir creciendo esa cuenta y teniendo más seguidores y más comunidad. Y no sé por qué un día decidí como eliminarla. Y luego desaparecí de las redes y empecé con doctora Gabriela Moscoso en el 2024. Me parece que el primer video que subimos fue uno que grabamos en un supermercado y hablábamos sobre los alimentos, eran 5 alimentos que no debes consumir en el 2024 si quieres mejorar tu salud. Entonces fue, creo que mi primer video viral. Y no fue el primer video que subimos, pero sí fue el primer video viral. Y claro, incluso fue súper controversial. Me escribieron del supermercado a preguntar si yo había solicitado una autorización para grabar este video, que evidentemente no lo había hecho, y les dije que lo único que estaba haciendo era comunicar y dar consejos sobre qué alimentos se recomienda no consumir. Entonces, claro, aquí mostraba, por ejemplo, aceites refinados, salsas, productos ultraprocesados en general. Entonces fue como que el primer video exitoso que tuvimos. Recuerdo. Y luego tuviste este tema del kéfir que igual la gente se volvió loca. Sí, un día también dije como que quiero hacer un video del kéfir para contar y hablar sobre los beneficios. Nunca me imaginé realmente el impacto que iba a tener. En TikTok llegó a casi 4,5 millones de visualizaciones y en Instagram prácticamente 2,5 millones. Gaby, ¿cuál crees que fue el primer obstáculo real que tuviste cuando empezaste a crecer en redes sociales? La falta de constancia para crear videos, A porque pesar de que tienes un esposo que crea contenido. sí, como dicen en casa de herrero, cuchillo de palo, pero realmente me costaba mucho y a veces me sigue costando. A veces intento que como que sea el guión perfecto o intento que haya mucha evidencia detrás, investigación. Entonces, claro, esto hace que el proceso sea a veces no tan sostenible. Ujú. Sí, siento que, a ver, como dice la Gaby, casa de herrero, cuchillo de palo. em, Siento que tú eres de una de mis clientes de las más difíciles. Tengo mis clientes difíciles, pero tú estás dentro de los clientes difíciles. ¿Por qué? Porque sí somos muy diferentes en el tema del contenido. Yo no soy tanto del perfeccionismo o del preparado. Y nos ha pasado que cuando vamos a crear contenido, ya le digo, yo cuando salgo a cualquier lugar siempre tengo mi trípode o micrófonos en mi mochila porque sé que puedo crear contenido en cualquier lugar. Entonces tú eres como que, ay, chuta, no viene lista, o era que me avises que voy a grabar. Y es como que no, saquemos así. Y al final no terminamos grabando y siento que esto también te molesta, como no grabar cuando estás preparado. Sí, me gusta la planificación en general, entonces me gusta como estar preparada, no necesariamente como súper arreglado, producida, sino tener en mente como un guión, una estructura. Siento que es mi forma de hacer las cosas mejor. ¿Qué crees que hiciste diferente para destacar en tu nicho? Tal vez ser un poco controversial y hablar cosas de las que no se estaba hablando tanto antes de que como que se ponga de moda, porque ahorita es como súper común, es una tendencia, digamos, ser controversial. Pero creo que eso fue una de las cosas que me dio como mayor alcance, porque la gente comentaba, a veces gente que no estaba de acuerdo o gente que le encantaba el contenido. Entonces, claro, esto te da viralidad porque la gente empieza a compartir, a comentar y esta interacción te hace crecer. ¿Cuál es el error más común que ves en personas que quieren construir su marca personal hoy? Yo creo que tal vez lo mismo que yo que he cometido muchas veces, como que esperar el momento perfecto, tener el guión perfecto o ¿cómo se llama? Como el ambiente, el spot perfecto. Tal vez eso, porque yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en tu caso, que improvisas muchísimo, igual logras muchísima viralidad, porque la naturalidad también es como lo que está en tendencia ahora. Entonces, creo que ese es uno de los errores que la gente comete, como esperar a tener todo perfecto para empezar. ¿Cuáles son las redes más importantes para ti este momento? Em,
Bueno, yo me identifico mucho más con Instagram, la verdad. Facebook prácticamente no utilizo mucho y TikTok no consumo, pero sí publico también y también me ha generado mucha viralidad en los videos, pero siempre he sido como más afín a Instagram. Me gusta más y siento que, al menos en mi caso, me ha ayudado como a educarme más. O sea, me gusta leer posts, publicaciones, información científica, etcétera. Tú eres más de leer que de ver videos. Ambas cosas. Sí, si es que me engancha un video, si es que es algún tema interesante, sí, me quedo viendo, pero también me gusta leer. Entonces yo siempre he sido la idea de no hacer solo reels, sino también publicaciones estáticas que tú me decías un tiempo, eso como que ya no está muy en tendencia, no funciona y de repente yo publicaba algo y 20,000 visualizaciones. Entonces yo te decía, no, es que es el tema. Entonces depende mucho del contenido también, O sea, quieres decir que me estás ganando en viralidad. a veces. Sí, a ver, por ejemplo, como te decía, en el carro que veníamos camino acá, justo subiste recién una publicación de algo del ovario poliquístico y yo como que X no sé ni siquiera de qué se trata, tal vez porque no soy mujer y no tengo varios, no me interesa tanto, pero vi que la publicación tuvo igual un montón de likes, de visualizaciones y son publicaciones hechas por ti mismo, que te igual te haces matar diseñando la publicación. Yo no soy tanto de carruseles, pero sé que funcionan también. Sí funcionan muy, muy bien cuando sabes qué y cómo comunicar. Yo pienso que cuando hay una intención, cuando hay un porqué en el carrusel va a llegar a hacerse viral. Sí, 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 totalmente. Me he dado cuenta de eso. ¿Cómo fue para ti empezar a hablar frente a cámaras? Súper difícil, la verdad. Sí, me costó muchísimo. Em, Tengo una anécdota chistosa que yo antes de estudiar medicina estudiaba derecho y estudié un año. Y una de las razones por las que dejé fue por los exámenes orales, porque para mí era, o sea, tenía como pánico escénico. Entonces, en uno de los exámenes finales fue como, había estudiado, la verdad me iba súper bien, o sea, tenía un buen rendimiento y llegué al examen, saqué el papelito de la tesis que había que exponer frente al jurado y el rato de empezar me bloqueé. Simplemente no me acordaba de nada. Me acordaba en qué parte del libro estaba, con qué color estaba subrayado, la página, o sea, todos los detalles y no el contenido. Entonces, claro, fue desesperante para mí y dije, no, esto no es para mí, porque si no sé hablar, nunca voy a poder ser abogada. Entonces decidí dejar la carrera y, y claro, entonces siempre se me ha hecho un poco difícil, no es mi fuerte, pero bueno, yo creo que con la práctica uno también se va acostumbrando y va ganando la habilidad. Claro, justo te invitaron a un canal hoy y ya te tocó también salir en vivo. Claro, también fue mi primera entrevista en la televisión y entonces igual estaba súper nerviosa. Sí, yo creo que este momento también es de irse soltando porque no tienes otra opción, o sea, literalmente no tienes otra opción para comunicar lo que sabes. Exacto, sí, hoy en día todos tenemos que comunicar y aprender. Si no tenemos la habilidad, practicar hasta tenerla. ¿Tú eres más de contenido corto o contenido largo? Es decir, por ejemplo, ¿consumes más YouTube, consumes más Instagram? Yo diría que ambos. Sí, la verdad me gusta. YouTube me parece una plataforma súper buena para aprender, para educarse, para autoeducarse, pero también me gusta el contenido corto y rápido, o sea, como a todos, porque a todos nos gusta como que hacer scroll en nuestros momentos de ocio. Y la verdad consumo de todo también, o sea, no únicamente contenido educativo, también un poco de entretenimiento, pero sí voy más hacia la parte educativa, es lo que más me gusta consumir. ¿Qué estilo de contenido crees que te funciona más a ti? Educativo. Sí, yo creo que a la gente le encanta, o sea, en base a mi experiencia veo que a la gente le gusta mucho aprender. Entonces, contenido educativo, que sea claro, que la gente entienda, eso, ¿Cuánto tiempo dedicas a redes sociales en el día ahora que eres mamá? a consumir. Bueno, la verdad no he visto mis métricas, pero ay, a ver, al inicio, cuando nació el Ignacio, sí, pasaba mucho tiempo en redes y ahí sí no consumía tanto contenido educativo. En cuanto al tema de la maternidad, sí, pero claro, necesitaba también como que ver otras cosas para disipar la mente igual. Ahora, no sé, podría decir tal vez unas 4 horas al día. Creo que sí debes consumir un poco más al estar más en casa y
scrollear. Sí, bueno, o sea, como te digo, también me centro un poco más en la parte educativa. Entonces, claro, por ejemplo, en YouTube voy a tener varias horas, pero no estoy viendo ningún video de entretenimiento, sino de educación, de algo que me ayude a seguirme formando, que me aporte. Entonces, quizás por eso puede ser como un poco más alto mi consumo. Saliéndome un poco del tema, ¿qué opinas de este tema del consumo en redes sociales y cómo esto puede afectar, por ejemplo, a la mente, al cerebro, en el tema de medicina funcional? Las redes sociales hay que saber utilizarlas con inteligencia, porque si es que nosotros nos excedemos, y es lo que está pasando hoy en día, sobre todo con la gente joven que pasa mucho tiempo en las redes sociales y ha dejado incluso de hacer otras actividades por dedicarse a esto, puede llegar a ser muy nocivo para la mente, porque las redes sociales nos hacen producir dopamina. La dopamina hace que queramos siempre más. Entonces es súper difícil, tú te habrás dado cuenta, uno dice, voy a ver 5 minutos o voy a entrar un ratito a Instagram o a TikTok, y a veces no te das cuenta y pasó media hora, pasó una hora y media, y claro, uno se siente mal, o sea, y sientes como culpa, pero luego vuelves a lo mismo. Entonces, si uno no sabe controlar, ponerse un tiempo, un horario, realmente puedes terminar haciéndote adicto y esto terminar haciéndote mucho daño. Por ejemplo, ahora, ¿cómo ves este tema de la tendencia en los jóvenes que, mm, no sé, viven solos o viven, por ejemplo, con familia, pero ya no hay desde esta comunicación o no sé, en nuestros tiempos, que era, ay, vamos a vernos en el parque, encontrémonos en tal lugar, o emocionábamos muchísimo de conectarnos a las 6 de la tarde en línea. Ahora es tan fácil que las personas ya ni siquiera se ven, sino simplemente chatean por interno. Y ya no hay esta parte de una comunicación física, por ejemplo. Las personas a la final se hacen como más, no sé la palabra, como solitarias, se puede decir. Sí, podría ser. Por ejemplo, yo creo que algo que ha sucedido mucho con esta generación actual de jóvenes es que como vivieron la pandemia, hicieron este tiempo solos en casa, dejaron de socializar, algo que nosotros hacíamos mucho en nuestros tiempos. Entonces ellos se acostumbraron a estar solos, pero acompañados a través de las redes sociales. Entonces el consumo aumentó muchísimo y ellos como que se refugiaron en eso, en las redes, en ver qué estaba haciendo otra gente y de esa forma quizás sentirse identificados o acompañados. Entonces ya no es tan común que ahora hagan lo que nosotros hacíamos, como tú decías, salir al parque, encontrarse, salir a, no sé, a caminar, a un encuentro con amigos, así como casual. Entonces ahora siento que están como un poco más aislados y creo que esto no es tan positivo porque a veces tienen también muchas expectativas de lo que ven en redes sociales y en muchísimos de los casos no pueden llegar a tener lo mismo que están viendo o aspirando. Claro, y otra cosa que también es preocupante, al menos para los papás, es el tema de lo que genera igual el teléfono en los niños. Por ejemplo, le vemos a nuestro bebé cuando ve un teléfono, así sea a distancia o el tema de la luz, ya le llama la atención. Es como que quiere tomar el teléfono o niños de 2 años quieren el teléfono de los papás, se ponen berrinchudos porque no les dan. ¿Hacia dónde crees que va esta tendencia o cómo se puede tratar de controlar o qué mensaje se le puede dar a los papás? Porque, claro, o sea, como uno como papá puede decir no, pero el momento o el rato que uno ya le toca vivir, ¿cómo lo vas a hacer? Cómo lo vas a controlar? Sí, yo creo que bueno, con los niños hay que ser especialmente cuidadosos porque ellos son tan vulnerables y son, como dicen, como una esponja que puede absorber todo, lo bueno y lo malo. Entonces, en esos primeros años de vida es súper necesario que ellos tener un control sobre este tema de las pantallas, que como a veces decimos, parece que vinieran programados porque les llama muchísimo la atención. Así no sepan de qué se trata, es como que tienen ganas de coger, yo digo todo lo que no es juguete, el control de la televisión, el celular, la computadora o quedan viendo las pantallas
pantallas, porque claro, el tema de las luces entiendo que les llama mucho la atención, pero yo pienso, y regresando a la pregunta anterior un poco, el tema de la comunicación puede verse gravemente afectado si no tenemos control sobre esto, porque a veces, y creo que nos ha pasado a todos, estamos con nuestros hijos y estamos con los celulares. Entonces nuestros hijos están viendo eso y van a querer imitar ese patrón, o va simplemente a cortarse también la comunicación porque dejamos de interactuar. Entonces en esa parte, al menos hasta este momento, yo he tratado como de hacer bastante conciencia y evitar estar cuando al menos cuando estoy con el bebé despierto, tratar de no utilizar el celular o utilizar lo mínimo posible, porque claro, le llama la atención y si yo no me doy cuenta, y me ha pasado también, estoy en el teléfono y me olvidé de que él estaba al lado por un momento. Entonces, claro, dejé de interactuar, dejé de que haya comunicación entre ambos. Bueno, he visto esto, una práctica en ti. Para mí todavía es difícil, pero ¿por qué no debes dormir con los teléfonos en el dormitorio? Los dispositivos electrónicos generan ondas electromagnéticas que pueden afectar nuestra salud, principalmente yo diría en el tema del sueño, del descanso. Las luces azules que se llaman, que son todas las luces blancas a las que estamos expuestos durante el día, inhiben la secreción de melatonina, que es la hormona del sueño, que nos permite tener un descanso adecuado y un buen funcionamiento de nuestro sistema, de nuestro ritmo circadiano. Entonces, cuando hacemos como esta decisión consciente de alejar los dispositivos electrónicos, a veces decimos, pero es que necesito la alarma, pero puedes comprarte un despertador como a la antigua, no necesitas dormir con el celular al lado de tu cabeza, peor aún al lado de tu cuerpo, encima de alguno de tus órganos, o sea, no es algo necesario. Entonces, estas interferencias generan problemas en tu descanso, en la reparación. El sueño es el momento del día en el que el cuerpo se repara, literalmente se producen, uno dice me voy a dormir y el cuerpo se apaga, y no es así, más bien el cuerpo está súper activo haciendo un montón de trabajo interno, incluso el cerebro se limpia de toxinas cuando dormimos. Entonces, por eso es importante que alejemos los dispositivos electrónicos en el momento del sueño. Con este tema, por ejemplo, de las pantallas, como tener una televisión en el cuarto, ¿qué opinas de eso? Nunca he sido partidaria de tener una televisión en el cuarto. Yo pienso que para dormir hay que dormir en silencio, no con ruido. Hay mucha gente, bueno, tu caso que me decías como que no, es que yo no sé dormir sin ruido, y tal vez es algo que te acostumbraste a hacer desde chiquito, un hábito que te creaste o te crearon como de estar siempre como acompañado, puede ser, como que te sentías acompañado con el ruido para poder dormir mejor, y es común en algunas personas, pero realmente no es un hábito saludable, porque incluso con los ojos cerrados esas luces están penetrando a través de los párpados y, como te digo, van a interferir en el descanso. Entonces, no me parece, la verdad, una buena idea tener ni la televisión, ni celular, tampoco routers de internet, ni ningún dispositivo electrónico idealmente dentro de la habitación al momento del sueño. Todos estos hábitos que has ido implementando, ¿ha sido gracias a lo que has estudiado? O, o sea, tú tal vez das a entender que las personas conocen sobre esto, o Em, siempre te digo, o sea, siempre te hago esta pregunta porque a veces pienso que crees que todo el mundo sabe, pero realmente hablo al menos de mi país, yo creo que no. Las personas no tienen todavía el conocimiento de, por ejemplo, las pantallas, los celulares. Muchas personas duermen con el teléfono, se les cae en la cara el teléfono mientras está la televisión prendida, mientras estás con el celular en la cara, y el iPad está el bebé. Usted el otro día hablaba con una tía que decía que uno de los niños que va a la escuela se duerme en el aula porque ve la televisión toda la noche, hasta la madrugada, un niño de 7 8 años. Entonces, obviamente ya es un problema que viene de la familia. ¿Qué tan importante es el rol de, de tus tutores, ya sea papá o mamá, en el niño? Porque el niño crece con hábitos. Pero si tú no tienes, o sea, no tienes una persona que guíe tus hábitos, ¿en qué puede influir después, por ejemplo? yo creo, como tú dices, que es algo que empieza con los papás, o sea, porque tus papás son quienes te enseñan desde chiquito todo lo que tú aprendes. Luego, claro, te vas moldeando con la educación, con la sociedad, con los amigos, pero tu núcleo familiar es el que va a inculcar los primeros hábitos en ti, desde la alimentación, el ejercicio. Entonces, tus hijos, como decía,
ven lo que tú haces y van a repetir los mismos patrones. Entonces, si tú tienes un buen estilo de vida, si compartes, por ejemplo, una comida con él, le enseñas, bueno, ahora que estamos en la alimentación complementaria con el bebé, realmente es un aprendizaje para todos, creo, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que él está aprendiendo todo lo que ve. Entonces, uno tiene que tener también como la paciencia y el tiempo para hacerlo, para enseñarles a que disfruten de los alimentos, de que tengan contacto, que experimenten, que jueguen y que vean que es un momento bonito. Y, por ejemplo, evitar que sea un momento de estrés o un momento de obligación o de que el bebé coma si no tenga hambre. Yo creo que de esta forma también se han ido creando muchos trastornos de alimentación en muchas personas que a mí me ha pasado, me han contado y me han dicho, a mí me obligaban a comer todo, a mí no me dejaban levantarme de la mesa si no me terminaba mi comida. Y claro, ahora tienen una pésima relación con la comida o han generado algún trastorno de alimentación. Entonces, yo creo que como digo, los hábitos es algo fundamental, iniciar desde la infancia a enseñar con el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si es que los papás no han tenido estos hábitos? Por ejemplo, papá que va al Supermaxi, compra Coca-Colas, compra embutidos, compra toda la comida procesada, $250 en compras, que claro, como papá está llevando a la casa, como mamá estás llevando a la casa, enseñas a tus hijos desde pequeños a tomar productos azucarados, procesados como salchichas. El niño crece en este entorno, crece comiendo frituras, papas fritas, comida rápida en sí. ¿Cuál va a ser el tiempo de muerte de esa persona o, o cómo va a evolucionar en su corto tiempo, desde, no sé, desde su cuerpo, su salud interna, no sé, sus los internos, em, qué tan perjudiciales para la persona? A ver, respondiendo a la primera parte de la pregunta, yo creo que ningún papá busca hacer daño a sus hijos, a su familia, ninguna mamá lo hace, pero a veces el desconocimiento lleva a que esas cosas sucedan. Entonces, es como un poco, en este momento yo diría que tenemos mucha información a través de las redes sociales justamente. Entonces yo creo que es más fácil conocer cosas que antes no se conocían. Hay muchísima gente hablando sobre salud. Claro, también hay que identificar la buena información de la mala, porque también hay mucha información que no es cierta que circula en redes sociales. Entonces, seguir a personas capacitadas, a profesionales del área de la salud que brinden buena información, que estén enseñando, porque hay muchísima gente educando en redes sociales y haciendo un gran trabajo a este nivel. Entonces, yo creo que sí es tarea de todo padre, de toda madre, formarse. Tal vez nunca recibieron esta educación en casa, pero ahora hay las herramientas para que puedan aprender y educarse un poco más en el tema de hábitos y de salud. Entonces, yendo a la otra parte de la pregunta, em, puede tener repercusiones muy desfavorables en la salud, tener este tipo de hábitos que tú mencionabas del consumo de ultraprocesados, de azúcares en exceso, tanto en la parte cognitiva, más aún si un niño está todavía en desarrollo, el exceso de azúcar puede afectar mucho su evolución, su desarrollo a nivel cognitivo y también físico, obviamente. Yo me he dado cuenta, y bueno, yo también me uno al grupo de los desconocidos antes. Las personas muchas veces no saben qué es proteína, por ejemplo. Uno dice, no, pues cómo no vas a saber qué es proteína, qué es carbohidrato, qué es, no sé, vegetales. ¿Cómo se divide este círculo? Los macronutrientes, ajá. Claro, ajá, regresando a algo que me decías hace un rato, como que a veces yo doy por hecho que la gente sabe un montón de cosas porque yo sé, entonces yo digo como que no, ese tema no, tú me dices, pero habla de esto, yo te digo, no, pero sí, eso es como demasiado obvio, todo el mundo sabe, y tú me dices, no, la gente no sabe, yo no sé, me sueles decir. Entonces yo digo como que, claro, bueno, sí, es verdad, tal vez para mí es como algo súper simple, porque obviamente tengo el conocimiento, pero hay muchísima gente que desconoce. Entonces, claro, la mayoría de gente no sabe cómo armar un plato saludable, como decías tú, no sabe qué es la proteína o qué es el carbohidrato. em, bueno, las grasas es como un poco más obvio, pero además no saben cómo balancear un plato. Desde la gorda que está en nuestra casa, que igual el perro aquí está andando, ella
no sabe, por ejemplo, emplatar, digamos, ella emplata como cuando estás en un restaurante, entonces te ponen la montaña de arroz al estilo ecuatoriano, un así, poquito de ensalada, la proteína, claro que es del pollo, la carne o, bueno, una porción normal, pero ahí está ya como la montaña de carbohidrato. Y aparte de eso, en el Ecuador te sirven la sopa de fideo con papa, fideo, carbohidrato, papa, carbohidrato, el arroz con papas fritas, o sea, dos carbohidratos más el pollo al jugo, y en fin. Entonces, solo en este tipo de comida, más el jugo azucarado, ya de por sí estamos pésimos. Y eso es la comida que te sirven en los restaurantes, en cualquier lugar que te vas a comer dentro de Ecuador. Claro, yo pienso que igual dentro de todo siempre vamos a querer y a intentar como priorizar los hábitos saludables, pero yo pienso que hay que encontrar un balance igual en la vida, porque no podemos como tapar el sol con un dedo y pensar que nuestro hijo nunca va a estar expuesto a golosinas o nunca va a estar expuesto a pantallas, y sobre todo pasa, y creo que empieza a pasar mucho ya cuando están en la escuela, en el colegio, que empiezan a decir, pero mi amigo sí tiene o mi amigo sí come o lleva este refrigerio porque yo esto otro de acá. Entonces, claro, ahí empieza yo creo a volverse un poco más complicado cuando la sociedad empieza a interferir en ese proceso, porque ya no está tu hijo solo contigo, ya no está solo en tu casa donde tú puedes tener el control de todas las cosas. Pero yo creo que si inculcas esos hábitos desde que es chiquito, él va a saber por qué lo hace, va a entender que tiene un beneficio, va a saber que le da salud y tal vez no va a tener como la necesidad de querer todo lo que el resto tiene, que tal vez sean hábitos no tan saludables. Sobre este tema de los, o sea, escucho mucho que estás hablando sobre los disruptores endocrinos. ¿Dónde están los disruptores endocrinos, por ejemplo? O esto del BPA, me parece. ¿Qué es? Porque, o sea, siempre te escucho hablar, pero la verdad nunca llego a entender bien de qué se trata. Los disruptores endocrinos son sustancias que imitan o bloquean o interfieren con nuestras hormonas a nivel de nuestro organismo. Entonces, pueden generar diferentes afectaciones a nivel hormonal, también cognitivo, a nivel incluso de la piel, en todos nuestros órganos y sistemas. Em, Justo tú mencionabas uno de ellos, el BPA, el bisfenol A, es una sustancia que se encuentra, por ejemplo, en los recibos térmicos que nos entregan cuando vamos al supermercado, en todos estos tickets que te imprimen en esas impresoras chiquitas, y uno por lo general que hace toca, manipula, guarda en la billetera. Me parece que hay estudios en los que han visto que las personas que se dedican a, como a trabajar de cajeras tienen un alto nivel de exposición a estas sustancias, y también cada vez se está viendo más este tipo de sustancias, incluso en la leche materna, en líquidos corporales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la exposición, porque pensamos a veces que es una exageración, sí, pero a la final la carga, toda esta carga tóxica va sumando, todo lo que hacemos va sumando. Entonces también estas sustancias, estos disruptores endocrinos se encuentran en maquillaje, en perfumes, en cremas, en cosméticos, cosas que utilizamos en nuestro día a día, y también, por ejemplo, en los plásticos, en las botellas, en los toppers que a veces utilizamos para guardar nuestros alimentos y que peor aún calentamos en el microondas. Entonces ahí estamos generando una exposición todavía mayor por la liberación de estas sustancias al entrar en calor. Pero ¿cómo, o sea, cómo evitamos si estamos tan expuestos, si es que uno dice, chuta, no, me voy a ir a comprar en el mercado la fruta, pero toda la fruta está llena de pesticidas? ¿Cómo evitamos, a ver, no llegar tampoco al extremo de ya no alimentarnos, pero cuál es la solución? Yo creo que hay diferentes soluciones. Podemos, por ejemplo, optar por tratar de consumir fruta de temporada, porque va a ser fruta que esté menos fumigada. Si es que consumimos frutas que son, por ejemplo, frutas importadas, sabemos que van a estar fumigadas y que van a tener muchos más químicos en general. Entonces, por ejemplo, podemos optar por pelar. Al pelar nosotros una manzana, una pera que viene del exterior,
estamos ya quitando gran parte de los químicos que se quedan en la cáscara, entonces puede ser una alternativa también. Si es que tenemos acceso a productos orgánicos, también es una buena opción para limitar nuestra exposición. Y de ahí en nuestro día a día tenemos cada vez más opciones de, por ejemplo, limpiadores caseros de sustancias que utilizamos en el día a día en el hogar, que a veces decimos, pero es imposible dejar de utilizar esto, por ejemplo, un detergente, un limpiador. De hecho, tenemos ya opciones mejores con menos cantidad de sustancias químicas, menos disruptores endocrinos, libres de parabenos, libres de ftalatos, etcétera. Entonces, cada día podemos, yo creo, hacer estas elecciones más conscientes de evitar, por ejemplo, agua embotellada, tener nuestro termo de acero inoxidable, de vidrio, y así vamos sumando acciones positivas que favorecen nuestra salud. Regresando a la primera partecita que hablamos sobre la medicina funcional, para que, no sé, personas que este momento nos están viendo y que tal vez tienen curiosidad sobre la medicina funcional, ¿en qué palabras les podrías explicar para que se entienda? Porque muchas veces como la gente escucha el término pero no conoce o desconoce, o a veces confunden como hay tantos tipos de medicinas alternativas como es la acupuntura, Bueno, la terapia neural, la terapia medicina neural, integrativa, medicina integrativa. hay realmente muchas ramas de esta medicina, pero la medicina funcional, bueno, a mí me gusta explicarlo a veces con analogías para que sea un poco más sencillo de entender. Es como si el cuerpo fuera una planta que tú tienes en la casa. Si tú ves que las hojas se empiezan a poner amarillas, secas, la planta se empieza a morir, no vas a cortar las hojas porque no estás solucionando ningún problema. ¿Qué vas a hacer? Vas a ver la raíz, vas a ver qué está pasando abajo, cómo está el nivel de agua, la hidratación de la planta, cómo está el entorno, si es que tiene suficiente luz, si está en la oscuridad, si es que le has puesto algún tipo de abono a la planta, cómo la has estado cuidando, si la has estado podando. Entonces yo creo que así mismo es nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos algún síntoma físico, algún signo o síntoma, no podemos simplemente cortar las hojas, o sea, no podemos tapar el problema o parchar o dar una solución temporal. Debemos ver un poco más atrás, un poco más adentro, más bien dicho, para ver qué es lo que está pasando e ir interconectando todos los signos y síntomas, porque a veces tenemos las especialidades médicas que cada una se encarga de ver un sistema del cuerpo, pero a veces nos falta ese profesional médico que es el médico funcional, que es el que integra o trata de integrar todos los síntomas y dar una solución también personalizada, obviamente, y no algo común para todos. Por ejemplo, este tema de la disbiosis intestinal que se da mucho en personas pasados los 25, 26 años y empiezan a tener como, ya le trataste súper mal entre los 20 y 25, comiendo de todo, comida chatarra, embutidos, em, energizantes. em, ya bueno, tu estómago y tu intestino como que ya pasó como toda prueba. Y dicen que no sé, como tu nivel de, no sé, no sé si sea como de defensa, se empieza a bajar pasado los 25 años. O sea, ya no estás tan, no sé, la palabra, el otro día veía esto en un podcast. Pero, ¿cómo, cómo reparar una disbiosis, por ejemplo, de forma natural? Porque el médico, si te va, como tú dices, siento que la forma tradicional es irte al médico, tener tu consulta de los 15 minutos, 10 minutos, que te vea rápido, qué siente, cómo se siente, ah, está esto, te doy el medicamento, vaya a tomarse la pastillita, tómese unas 4 o 5 pastillas durante una semana y listo. Para mí eso es tapar el dolor. El hábito nunca cambia, la persona sigue consumiendo de la misma forma y por ende sigue enfermándose. Tú has trabajado también con personas con cáncer, por ejemplo. ¿Cómo ves este nivel de la enfermedad como el cáncer y qué es lo que más, o por qué crees que ha avanzado tanto esta enfermedad en el mundo a nivel global? A ver, primero, Paul, te quería comentar sobre el tema de la disbiosis. No es algo que empieza a los 20, 25 años. Una disbiosis puede empezar desde que tú naces. Primero, la microbiota se ve afectada desde literalmente el momento de tu nacimiento. Si naces por un parto vaginal, si naces por una cesárea, vas a tener una microbiota distinta. Luego, si recibes lactancia materna o fórmula o una alimentación mixta, tu microbiota va a ser distinta. Luego, la alimentación complementaria. Entonces, si te das cuenta,
nuestra microbiota se viene formando desde que nacemos, no desde que desde la alimentación complementaria o desde que somos adolescentes, adultos, sino desde temprana edad. Entonces, estos factores van influyendo y por eso la alimentación realmente es uno de los pilares fundamentales, porque a veces, claro, por ejemplo, a veces no se puede elegir la vía del parto, a veces hay una emergencia, tiene que ser una cesárea, etcétera. Entonces, desde ahí empieza a modificarse la microbiota. Luego, con la lactancia también es lo más favorable, pero tampoco se puede siempre, no todas las mujeres lo logran, entonces se empieza a utilizar fórmula. Pero luego, a partir de la alimentación complementaria, sí se puede decidir qué comida le das a tu hijo. Entonces, hay niños con disbiosis, hay bebés con disbiosis, porque inician la alimentación complementaria con un exceso de carbohidratos, con cereales, con el típico cereal de arroz o con papa, con arroz, con carbohidratos que tal vez el bebé, su intestino todavía no está preparado para recibir. El bebé come en cantidades muy pequeñas, entonces hay que elegir alimentos que sean altamente densos en nutrientes. Y el bebé además empieza a perder sus reservas de hierro desde los 6 meses. La lactancia materna ya no le da la cantidad necesaria, entonces el bebé necesita reponer esas reservas con alimentos ricos en hierro, como por ejemplo el hígado, el tuétano, y esto se empieza a poner nuevamente como de moda, pero en realidad son alimentos que se han utilizado ancestralmente. Entonces yo pienso que uno de los mejores regalos que uno le puede hacer a su hijo es, bueno, la mamá al hijo, la lactancia cuando es posible, y luego de esto la alimentación desde los primeros días de la alimentación complementaria, los primeros meses y años de vida, porque de esto va a depender la salud intestinal que tú tengas ya cuando seas más grande y cuando va a ser el momento en el que vas a empezar a tener quizás ya síntomas, porque tal vez no siempre los síntomas se van a presentar temprano, sino más bien a veces en etapas posteriores de la vida. Y en relación al cáncer, también está muy estudiado la relación con la microbiota intestinal, con disbiosis crónicas que van afectando al organismo y pueden llegar a generar este tipo de enfermedades y otras condiciones crónicas, porque está demostrado que la microbiota tiene una influencia muy grande en muchas condiciones de salud. Bueno, el cáncer de colon me parece, si no estoy mal, creo que es el tercero más común a nivel mundial, si no es el primero, la Es uno verdad. de los más frecuentes. Es de los más frecuentes. El cáncer de colon, bueno, obviamente puede venir tal vez por genética, pero influye muchísimo el tema de la alimentación. No solo el cáncer, muchas enfermedades. A veces hay gente que dice, habrás escuchado tú, no, es que mi papá tuvo cáncer, o mi abuelito tiene diabetes, o en mi familia tienen Alzheimer, entonces yo voy a tener lo mismo. Yo siempre les digo a los pacientes, no, porque tú tienes como, yo digo, como un switch que tú puedes mantener apagado o encenderlo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo mucha predisposición en mi familia a cáncer, a diferentes tipos de cáncer o a un cáncer digestivo. Entonces, si es que yo tengo un estilo de vida saludable, evito hábitos nocivos como el tabaco, el alcohol, tengo un buen consumo de fibra, soy una persona activa que evita el sedentarismo, tengo una buena calidad de sueño, manejo mis emociones, etcétera. O sea, todos los pilares de la salud los manejo adecuadamente, yo voy a mantener ese switch apagado. Pero si es que yo soy una persona que fuma, que consume alcohol, que duerme poco, que tiene altos niveles de cortisol, de estrés, malas relaciones, no manejo mis emociones, yo puedo encender ese switch. Entonces, claro, si además tengo la predisposición genética, entonces voy a tener muchas más probabilidades de desarrollar la enfermedad. ¿Cómo tratas tú en este caso a tus pacientes? ¿Sabes? Primero, me ha pasado, porque yo también he ido a nutricionistas. Ujú. He tenido la consulta de 15 minutos, rápido, rápido, me ha mandado el plan y listo. Siento que es un plan genérico, que creo que todo el mundo manda a todo el mundo, manda a todas las personas. ¿Qué tan importante es la parte de la personalización de cada caso? Por ejemplo, tú con un paciente, o sea, ¿cuánto tiempo más o menos te demoras en planificar algo para esa persona? Bueno, primero la consulta tiene, cuando es por primera vez, una duración aproximada de 1 hora y media a 2 horas. ¿Por qué? Porque tratamos de estudiar a fondo a la persona. En la medicina funcional no tratamos un síntoma o una enfermedad, sino tratamos a la persona y eso es muy diferente. Entonces queremos entender cuál es
todo el contexto de esa persona, cómo vive, con quién vive, qué hábitos tiene, si tiene traumas en el pasado que tal vez han llegado a repercutir en su salud. Hacemos como una línea de tiempo y vamos analizando todos los factores que pueden haber influenciado para que esa persona hoy presente la condición o los síntomas que tiene. Entonces, realmente toma mucho tiempo llegar a indagar en todos estos detalles. Analizamos los hábitos de alimentación, los hábitos de sueño, los hábitos de ejercicio, etcétera. Luego de esto, bueno, complementamos con exámenes de laboratorio que obviamente son dirigidos, son personalizados, no es un panel común, no es la misma orden para todas las personas, sino se personaliza en base a los signos y síntomas que tenga, si tiene diagnósticos previos o establecidos. Y bueno, también trabajo con la bioimpedancia, que es un sistema que nos permite identificar la composición corporal del cuerpo y no basarnos únicamente en el peso, que hoy en día yo pienso que el peso no nos da no nos permite saber cómo está el cuerpo. Entonces, la bioimpedancia nos ayuda a saber qué cantidad de grasa, qué cantidad de músculo, qué cantidad de agua tiene el paciente, y en base a eso, a los resultados del laboratorio y a toda la anamnesis del examen físico, los antecedentes del paciente, establecemos diagnósticos y creamos tratamientos personalizados. Entonces, cada paciente tiene un plan diferente porque no funciona lo mismo para todos. Entonces, creamos un plan en el que damos pautas de alimentación, menús personalizados, damos una prescripción de ejercicio de acuerdo también a la condición física en la que esté la persona. También enseñamos hábitos en el tema de sueño, de manejo del estrés, manejo de emociones, también la suplementación, que es súper importante en algunos de los casos, porque hoy los suelos también están como súper pobres en nutrientes porque están súper explotados, los alimentos tienen más químicos, más pesticidas que antes, entonces ya no tienen el mismo valor nutricional, y por eso nos ha tocado acudir a los suplementos, que son una ayuda para poder llegar a esos requerimientos de nutrientes que el cuerpo necesita. Suplementos como cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, decirte algo, la vitamina D es uno de los suplementos que más utilizo en la consulta. ¿Por qué? Porque los pacientes, hoy en día, las personas en general, estamos muy poco expuestos al sol, y la fuente principal por la que absorbemos vitamina D es a través del sol. Entonces, cuando nosotros salimos, bueno, aquí también en nuestra ciudad que tenemos una radiación alta, obviamente nos cuidamos mucho, pero al cuidarnos, al estar tan tapados, cubiertos con ropa, con gorra, protector solar, gafas, impedimos que esa absorción de vitamina D se dé de forma adecuada. Entonces, la mayoría de pacientes, prácticamente el 95 hasta el 99% de los pacientes que llegan a la consulta llegan con deficiencias de vitamina D. Entonces, nos toca suplementar. Otro ejemplo, el omega 3, por ejemplo, que es un gran y un potente antiinflamatorio que va súper bien en pacientes, por ejemplo, con trastornos cardiovasculares, con trastornos de fertilidad. Bueno, en realidad en muchísimos casos se utiliza, y así tenemos una gran variedad de suplementos que se utilizan, pero de forma personalizada en la dosis que el paciente necesita y por el tiempo que el paciente necesita. Hay también que saber qué tipo de suplemento tomarte, porque, por ejemplo, a mí no me sienta bien cualquier magnesio, es un magnesio que va acorde, no estoy tan al tanto, pero hay de citrato y de Glicinato, malato. nato, malato, entonces hay que saber qué tipo de magnesio, y para eso es importante como acudir con un profesional. Exacto, que detecte las necesidades que tú tienes, las deficiencias, y que, como decíamos, que sea algo personalizado y no algo estándar para todo el mundo. Gaby, ¿tú qué opinas sobre la medicina como la acupuntura, la terapia con imanes y la homeopatía, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la acupuntura pertenece a la medicina tradicional china, es una medicina milenaria, al igual que la ayurveda, es medicina que se ha practicado durante miles y miles de años en la historia y que se ha visto y se ha estudiado que tiene beneficios reales. Son medicinas que se utilizaban desde el principio de los tiempos y que se siguen utilizando y estudiando cada vez más, y hay mucha evidencia científica que las respalda. Yo soy de las personas que si crees, o sea, si confías, te curas. Pienso, no sé. El poder de la mente es súper Ajá, importante. yo creo que va mucho más que qué tipo de medicina realmente funciona o no. Primero, partamos desde los hábitos de la raíz que me mencionabas, que es la parte de la alimentación. En la mente, cuando uno quiere sanar, si tu mente no cambia, no cambias tu forma de pensar, estás en negación,
va a ser muy difícil sanar. Pero yo soy de los que si crees, confías, independientemente de cuál sea. O sea, estos temas de terapias de agua con frío y calor, bueno, que también todo tiene su ciencia, también ayudan. No sé, terapias alternativas que tú recomiendes que puedan hacerse las personas. Por ejemplo, he escuchado esto de luz roja o... Ujú, la luz infrarroja, sí. Bueno, regresando a la parte inicial de la pregunta, yo creo que el poder de la mente es algo impresionante. Entonces, si tú piensas que estás enfermo, que te vas a morir porque recibiste un diagnóstico tal vez poco positivo, seguramente te va a pasar eso. Pero si tú tienes confianza, fe en que vas a sanar. Gaby, Gaby, ¿qué es lo que más alegría te da cuando ves los resultados en tus pacientes? No sé, después de un mes, 2 meses de trabajo. Bueno, a mí lo que más satisfacción me da es que un paciente me diga, me siento bien de nuevo. Algo que tal vez pensé que ya no iba a lograr, porque hay pacientes que a veces se sienten ya como con una condena con sus síntomas, que han pasado muchos años por muchos médicos, muchos tratamientos, y empiezan a perder la esperanza y dicen, no, o sea, capaz y ya me tocó esto, o capaz es la edad. Entonces empiezan, como te decía, a normalizar ciertos síntomas y a veces logramos revertir completamente esas condiciones, a veces en etapas iniciales o en etapas muy avanzadas. Entonces el paciente y también los resultados del laboratorio, lo que el laboratorio nos dice que es lo que no miente. Entonces vemos deficiencias corregidas, vemos, por ejemplo, resistencias a la insulina que se revierten, síndromes metabólicos que se revierten, que mejoran. Entonces, no voy mucho como a la parte física, por ejemplo, a la parte estética, la pérdida de peso, porque eso yo les digo a los pacientes, eso es algo que viene por añadidura. Cuando sanamos tu intestino, cuando sanamos tus hormonas, controlamos tu metabolismo, eso va a pasar, vas a bajar de peso, pero no te centres en eso como lo principal, sino céntrate en mejorar tus hábitos, en que tu alimentación sea más natural, más saludable, empieza a moverte más, haz ejercicio, hidrátate mejor, duerme mejor, es decir, abarcamos todos los pilares y empezamos a ver resultados y eso es súper satisfactorio para mí. Bueno, Gaby, primero te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación al podcast. Hubiera sido el colmo de que no hayas participado siendo mi esposa. Y bueno, estamos con esta nueva dinámica, el cual el invitado anterior te dejó una pregunta. Y dice, ¿cuál es el riesgo que estás dispuesta a asumir por algo que quieres llegar a conseguir? ¿Cuál es el riesgo? Tal vez quebrar un negocio, porque siempre he tenido la idea y como las ganas de volver a tener una cafetería. Con mi familia tuvimos un negocio familiar, una cafetería que duró no tanto tiempo, no tanto como me hubiera gustado. Entonces como que me quedé con esa pica o ese bichito de tener el negocio nuevamente y siempre he tenido la idea como de un negocio saludable, tal vez no el mismo modelo de negocio, sino como un restaurante saludable con opciones súper variadas, o sea, que la gente encuentre nutrición real en los platos, en las comidas, que sea algo como súper completo y que beneficie a la salud, obviamente, de la gente. Entonces, me gustaría en algún punto iniciar eso, tener el negocio y si no va bien, pues ya nada, si es que quiebro, no importa, pero me di el gusto Pierda de la tener. plata, no importa. Sí. Ahora, ¿qué pregunta es la que tú le dejarías al siguiente invitado? ¿De qué forma crees que estás aportando al mundo? Listo. Chisto, ¿cómo estás en redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como dra.gabrielamoscoso, TikTok como doctora Gabriela, igual dra.gabriela moscoso y Facebook como doctora Gabriela Moscoso Medicina Funcional. Listo. Muchísimas gracias. Gracias, Paul. Esto ha sido En los zapatos de la doctora Gabriela Moscoso, especialista en medicina funcional. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ignacio, ¿qué opinas de hacerse popó en el pañal todos los días y que el papá te tenga que cambiar?